Shalom Ubrajo, Ajubá Mishpajá. Esta ocasión tendremos Perashá Ashavua, la porción semanal que corresponde a Bereshit 32:4 a Bereshit 36:43, que es Perashá Baisla. Perashá Baisla comienza diciendo de esta manera: Baisla Jacob Melachim Lefaná el Esab Aji Arsa Seir Sede. Baisla Jacob Melachim, y envió Jacob mensajeros Melachim Lefaná, delante, dice, de Esab, en Arsa Seir Sedá Edom. Dice que los envió a la tierra de Seir, en el campo de Edom. En el campo de Edom estaba Esab, estaba habitando. Por eso es lo que les decía al principio del servicio. Si buscamos en el mapa donde se encuentra Seir, no vamos a encontrar el nombre de Seir. ¿Por qué? Porque estaba en los campos de Edom, que corresponde a Seir. Edom recibió el nombre por Esab. Esab puso el nombre a ese lugar, y como tal, por eso se llama el lugar de esa manera. Ahora, si ponemos atención en la perashá anterior, Perashá Vayesed, al final del capítulo encontramos que Jacob, después de la discusión que tuvo con su suegro Labán, posteriormente él viene en el camino y encontró unos emisarios, unos malají. Hay que saber distinguir siempre, como se ha ministrado, que no siempre cuando dice melají exclusivamente está expresando ángeles, y también no siempre exclusivamente está expresando emisarios. En esta ocasión sí está expresando ángeles que le salen al encuentro, y tanto él le nombra a ese lugar Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. ¿Por qué dos campamentos? Se hace alusión a que tanto el campamento que salía a recibirlo, el campamento de Malachim, que protegían ese lugar, más los Malachim que venían con él en el trayecto de Labán aquí al lugar donde estaban llegando esos Malachim. Entonces por eso llamó el lugar Mahanaim. Dos campamentos. Tengo ahorita, en este momento se me está revelando esto, se me está mostrando, como si dijese Jacob: ¿qué soy yo como para merecer mirar esto y estar así entre dos campamentos que no están en mi contra? Dos campamentos que están a mi favor, uno que sale a recibirme y uno que me acompañó en el camino. Mahanaim, dos campamentos. Miró que le salen al encuentro. Con todo esto, podemos pensar claramente que sí fueron Malachim, y que esos Malachim, o sea, ángeles, fueron enviados a Esab. Y no envió mensajeros, no lo podemos comprobar continuando la lectura, que dice en el versículo 16 del capítulo 32, que envió siervos después de que le vinieron a dar la noticia. Sí viene tu hermano. Ah, pero otra noticia, viene con 400 hombres. Ah, entonces dice que después él envía siervos. Ya no usa la expresión malají, usa la expresión siervos, y envía unos presentes. Entonces con eso nos confirma más que verdaderamente eran malají, ángeles, los cuales, como decir de esta manera, ya que están de nuestra parte. ¿Y cómo podemos también hacer un poco de referencia o respaldar esto? Como cuando Yehoshua se encuentra un malach y le pregunta: ¿estás de parte de nosotros o de los ajenos? O sea, es decir, que sí podía acontecer eso. Es decir, que sí se podía dar eso, que se presentara. Pero que le envió, es decir, se le aparecen los dos campamentos y envía unos: dígale a mi hermano esto, dígale a mi hermano, y dice: pues sí viene para acá. Pero ¿qué Esab mandaría decir? Dígale que voy para allá con 400. No, o sea, los ángeles observaron eso y vienen a decirle: esto está pasando. Si viene tu hermano para acá.
Sí pusimos esto en el corazón de tu hermano, que viniese a tu encuentro, pero viene con 400 hombres. Entonces después que pasó delante, enviar a Isaac, enviar a Isaac el presente, duerme esa noche, pero esa misma noche Jacob cruza el río de Yabok. Yabok, cuando dice cruzó Yabok, es un río. Incluso hay hasta alusiones o comentarios, como dice, cuando él pone como su queja o su petición delante del Eterno, dice, con mi cayado he cruzado ese río. Se hace alusión que lo mismo que pasó cuando Eliyahu extiende su manto, cuando se abrió, que como que con su vara abrió el río para cruzar el río Yabok con toda su, porque es un río grande, ¿cómo lo hizo para cruzar con ganado y todo ello? O sea, pero claro, esto es algo fuera, nomás es un simple comentario para cómo le hizo para cruzar ese río. Sí le podríamos encontrar coherencia a que con su cayado, cuando le dice a Elohim, con mi cayado he cruzado este río. Ahora, encontramos que después de que envía el presente, esa noche se levanta con su familia, cruza el río de Yabó y él se queda solo. Y como tal encontramos en la escritura Ish, un hombre. Peleó con un hombre. Como tal, esta palabra nos hace referencia a que peleó literalmente con un hombre. Ahora, otros apuntan que peleó con Elohim por las referencias que encontramos más adelante. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿con quién peleó Jacob? Es la pregunta, es la incógnita. ¿Qué pasó? Pero lo cierto es de que empieza a pelear Jacob. Se pregunta uno, ¿se agarró a golpes o cómo fue que fue eso? Lo cierto es que sí hubo aquí un forcejeo, porque se encuentra uno la palabra Vayabek. Vayabek significa, dice Vayabek Ish, y peleó o luchó con un varón. Pero Vayabek viene de una raíz, la palabra Abek, de una raíz que es Abad. Abad significa polvo. Entonces al decir Vayabek se encuentra por decir el verbo empolvarse o empolvar. Entonces al decir Vayabek Ish, levantaron una polvadera, se podría decir, o también se puede traducir la palabra Vayabek como entrelazarse, lo que les decía hace un momento. Se forcejeó, se tomó fuertemente. En el forcejeo, el malaj, al no poderlo controlar, más no vencerlo, tuvo que hacer fuerza o usar de fuerza mayor, y entonces le dislocó el tendón, como decirlo así, como si un niño a lo mejor ya grandecito empieza a forcejear con uno, probablemente a lo mejor no lo puede uno controlar. Claro, si utiliza uno fuerza mayor, entonces podrá. No quiere decir que haya o tuviese más fuerza que los ángeles o que un ángel de Jacob, pero lo que sí es cierto, que Jacob se aferró, se entrelazó a él, se aferró al malaj. ¿Por qué ¿Por qué fue que lo dislocó del tendón? ¿Por qué fue que se apresuró el malaj a hacerlo? Porque raya el alba, le pregunta. Ahora la pregunta es, ¿que los malaj no pueden estar de día? No, esa no es la respuesta. Recordamos cuando Abraham estaba, dice, en pleno sol, rayaba el sol y venían tres. Entonces los ángeles salen de día y salen de noche. Entonces, ¿qué puede ser? Que su misión de este malaj se agotaba al rayar el alba, o otra, que es otro, esa es una especulación de sabios que dicen que al rayar el alba se reúnen todos los malajim a presentar alabanza al Creador. Entonces ya es hora que me retire, ya es hora que me tenga yo que retirar, por esa razón, porque podía haber estado todavía con él entrelazado, esperando hasta que Jacob se cansara. Jacob se tenía que cansar y se iba a acabar la empolvadera, el pleito, la lucha que estaba teniendo con él. Pero ¿qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que pensaba Jacob? Que este malaj podía bendecirle. Entonces, ¿qué hace el malaj?
vete acá, y lo disloca de su tendón. Pero Jacob, aún así dislocado, sigue aferrado. O sea, con todo y que ya estaba débil, lastimado, incluso narra la escritura que posteriormente siguió cojeando, quiere decir que iba lastimado. Ahora, él sigue aferrado. Cuando está uno lastimado, cuando está uno débil, cuando está uno en circunstancias adversas, ¿sigue uno adelante? ¿O eso lo derriba uno? Porque aquí Jacob sigue adelante. Otros piensan que este Malach era el Malach, el cual era el que protegía a Esav. Y eso se puede también creer. Recuerden, incluso también en una ocasión, una de las referencias que hizo Mashiach, Yahshua, diciendo: cuidado que no hagas mal a uno de estos pequeñitos, porque el ángel de ellos mira el rostro de mi Padre todos los días. Quiere decir que cada persona tiene un ángel a su cargo para que lo cuide. Entonces podría ser que el ángel que cuidaba a Isaac venía a como a que adelantarse. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a permitir que Isaac venga contra ti? ¿O qué es lo que tiene que pasar? Por eso Jacob trata de esforzarse en decirle: bendíceme, que demostrara delante del ángel que Jacob no buscaba pleito, que Jacob buscaba shalom, que Jacob buscaba tener la unidad con su hermano, en cierto modo, para que no hubiese discordia, no hacerse igual a Isaac, sino tener la unidad como hermanos. Entonces este Malach le dice por primera vez a Israel: ya no vas a hacer. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Es decir, ya no se va a decir de ti que las bendiciones llegaron por medio de trampa y engaño, sino noble y abiertamente es que llegan a ti las bendiciones. Ya no son por medio de trampa y de engaño, sino por la nobleza que hay en tu corazón, es que tú tomas la bendición. Jacob, ¿sí se acuerdan de Perashá Ekek? ¿Sí recuerdan que era Ekek? Ekek significa talón. ¿Recuerdan qué pasó cuando nacieron, cuando dos luchaban dentro del vientre de su madre? Y Jacob se prende de Ekek, del calcañar, del talón de su hermano. Sí saliste tú primero, pero yo me esfuerzo, yo lucho, yo me estoy tomando, yo anhelo. Con esto estoy mostrando el deseo de la primogenitura, el deseo de la bendición, el yo prenderme del Ekek, que es también, recuerdan que también era Ekek, ¿será qué? Y será por consecuencia. También se traduce Ekek como consecuencia. Esta es tu consecuencia, tu Ekek. Entonces Jacob toma la actitud de mostrar su esfuerzo por la bendición y deseo, y por otra parte también, al mostrar su deseo de una manera incorrecta, tuvo Ekek, tuvo consecuencia. En este día se estaba mostrando con un problema. En este día tenía que estar nuevamente aferrado, probablemente no de un talón, pero sí de un Malach, pidiendo bendición, pidiendo que las cosas cambiaran, pidiendo que no viniese el mal, porque él había actuado incorrectamente. Él había actuado de una manera equívoca. Entonces él quería: no te voy a dejar, no te vayas. Mi hermano Isaac viene aquí, no te voy a dejar si no hablas bien de mí. Recuerden, ¿qué es bendecir? Hablar bien de alguien. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal de alguien. No exclusivamente es que está maldiciendo y es diciendo barbaridades, palabras antisonantes, no, sino bien decir, hablar bien de la persona. Israel bien dice, bendice, habla bien de la gente, o Israel maldice, no, habla mal de la gente, no, Israel bien dice. Entonces estaba Jacob deseando eso. Habla bien de mí delante de Isaac. Cambia en su corazón que Isaac no venga para conmigo, porque ya viene con 400 hombres.
Que no lo correcto es que hubiera venido Jacob con sus mujeres, sus niños, vamos a recibir al tío. No, Jacob venía con otro pensamiento. Jacob venía, y entonces por eso Jacob decía al Malach, no te voy a dejar si no bendices, si no hablas bien delante de mí. Entonces, ¿qué hace el Malach? De ti ya no se va a decir así, que eres un tramposo. De ti ya no se va a decir que obtienes con engaño y con trampa la bendición. Tú lo obtienes de una manera noble y abiertamente, todo transparente. Y le anuncia de antemano lo que el Supremo había de hablar acerca de él. Lo vemos capítulo 35 en el Pasuk 10, cuando ya se le presenta el Eterno nuevamente y dice, Vayomer Elohim Shimeja Jacob, y Karishimeja o Jacob kin Israel, y Eneshimeja Vaikra Ekshemo Israel. Y ya no se dirá más, dice, Vayomer, y dijo el Vayomer Elohim Shimeja, y ya no se dirá más de tu nombre Jacob. Lo y Karishimeja o Jacob, ya no se dirá Jacob. Ki Israel Ine Shimeja, tu nombre es Vaikra, se llamará Ekshemo, se llamará tu nombre Israel. Eso es lo que le estaba adelantando el Malach. El Malach le estaba diciendo, el Eterno se va a presentar a ti y te va a decir esto. Esto es lo que hay para ti. Esto es lo que se está presentando para ti en un no muy lejano tiempo. ¿Por qué es que le estoy diciendo de continuo el Malach? ¿Por qué afirma? Porque verdaderamente encontramos que dice que luchó, primeramente dice Ish, pero ya después dice Elohim, encontramos la palabra Elohim. Los que tomaron el estudio del nombre, de lo que es la palabra, lo que significa la palabra Elohim, recordarán que la palabra Elohim no siempre se está refiriendo a Elohim. La palabra Elohim tiene otros significados. Entonces, en las traducciones comunes ponen como tal que luchó con Elohim, que vio a Elohim cara a cara, y podemos comprobar que no, porque en esta perashá cuando encuentra a Esab, ¿qué pasa cuando se encuentra con Esab? Le toma el presente. ¿Qué te propones con todo esto? Como diciendo, ya te conozco, algo traes entre manos. No, sino lo que yo quiero es hallar gracia delante de ti, le dice. Y acepta, porque al mirarte es como si hubiese mirado el rostro de Elohim. Entonces, Esab es Elohim, no, sino está tomando una representación. O sea, al decir luchó cara a cara con Elohim, no es correcta la traducción. Vamos a verlo desde el punto que cuando le pregunta, después de decirle no te dejaré si no me bendices, y después que le da lo que les dije hace un momento, de qué se diría de él, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él, ¿por qué preguntas mi nombre? Pero no se lo dice, queda en incógnita y dice, y bien dijo, y lo bendijo, y dijo bien de él. Pero vemos lo contrario en el Sefer Shoftim, en el capítulo 13, cuando se encuentra con Manoah y la mujer de Manoah, que son los papás de Shinshón, pasa lo mismo. Le pregunta Manoah, pero en este caso está hablando del ángel del Eterno. El ángel del Eterno se presenta a ellos en el capítulo 3, en el Pasuk 17 y 18. Manoah le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el Eterno le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Si mi nombre dice Beú Pelig, si mi nombre es admirable, Pelig. Pelig significa admirable, o más bien Pelig se traduce como admirable. Mi nombre es admirable. Y esos nombres los puedes encontrar en Yeshaya capítulo 9, cuando hace profecía acerca de Mashiach, Pelig, admirable. En esta ocasión, este Malach debió haber contestado lo mismo. O cuando se le presenta en el capítulo 35, soy el Elohim omnipotente, le da también su nombre. Bueno, uno de sus atributos. Y en esta ocasión, cuando a este Malach le pregunta, ¿cuál es tu nombre?
¿por qué preguntas mi nombre? Entonces él debió, como el malaj de Elohim, debió contestar que admirable, él pudo haberle dicho otro nombre, pero en esta ocasión no fue así. Y en esta ocasión que les estoy platicando del pasaje del capítulo 13 de Shoftim, le dice Manoah, dime cuál es tu nombre para cuando se cumpla el milagro, hagamos honor a tu nombre. Y el Eterno les contesta, mi nombre es admirable. ¿Por qué pregunta si es admirable? Y dice que cuando hicieron el holocausto, el ángel del Eterno se paró de entre el fuego y se elevó y les mostró gran milagro en ese día. Entonces podemos comprobar que no peleó con Elohim directamente o con el ángel de Elohim, sino con un malá enviado, y como les digo, probablemente el malá que cuidaba de Isaac, por eso era el tanto deseo de Jacob que él bendijera de él, que viera que no era que él tenía como tal venir a hacer mal a su hermano, sino tener bien, ¿no? Entonces se podía traducir en esta ocasión, y luchó Jacob con lo divino, no con Elohim. En esa ocasión la palabra Elohim no se está refiriendo a Elohim. Lo correcto de traducir sería, y luchó Jacob con lo divino, con algo divino, no con un hombre natural, sino con algo divino. Se puede traducir en esa porción que 2 veces habla que luchó con Elohim, luchó con lo divino. Entonces recordemos también que Jacob llega a un lugar que le llamó Peniel o Penuel, que es rostro de Elohim. ¿Por qué llamó a ese lugar así? Porque se encontró, pero no es que está hablando del mismo malaj. Le llamó rostro de Elohim porque se encontró con Elohim. No, lo mismo que pasó con su hermano Esab. Al mirarte es como si hubiese mirado, y aclara, al panaj, al rostro de Elohim he mirado. Entonces le puso Peniel o Penuel, que es lo mismo, por lo que había visto, divinidad en la tierra, ¿sí? Al decir yo reconozco por lo que he pasado, que no es cualquier cosa. Yo reconozco que he mirado cara a cara lo divino, traduciéndolo de esta manera, y Batinasel Nashi, y aún mi alma está, y a mi alma no le pasó nada, aún mi alma permanece. Batinasel Nashi, aún mi alma ha sido librada, se podría traducir de esa manera. Dice de esta manera entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Incluso te encontramos referencia en Osea capítulo 12, pasuk 4. Osea 12, 4 al 6 dice, en el vientre tomó el tobillo de su hermano y con fuerza prevaleció sobre el ángel. Ya está hablando de quién. Y le suplicó, en Beén lo encontrará, ahí hablará con nosotros. El eterno Elohim de los ejércitos, el eterno es su nombre. Aquí no está aclarando, ¿no? Luchó con el ángel, primero dice, se aferró del tobillo de su hermano. O sea, las luchas que tuvo. ¿Cuáles son las luchas que tuvo? Tuvo 3 luchas Jacob. Prenderse, como lo que le dice el ángel, has peleado con Elohim, has luchado con Elohim, con lo divino. En esta ocasión traduciéndolo también como lo divino, porque no luchó directamente con Elohim. Has luchado con lo divino y con los hombres, en este caso con Esab y en parte con Labán, luchó. Entonces, ¿qué dice? Se tomó del tobillo de su hermano y con fuerza prevaleció sobre el ángel. Lo pone aparte y suplicó. Después tiene en Beén, ¿qué es Beén o Betel? Beén, de Bai, de casa. Para saber qué es casa de Elohim se le agrega el. Es como como preguntaban, ¿es Yeshua o Yahshua? Yeshua nada más es salvación. ¿Salvación de quién? De Yah. Es casa, es Bet. Vamos a decir nomás casa. ¿Es casa de quién?
Betel, casa de Elohim. Eso completa para saber si es Yeshua o es Yahshua, si es casa normal o es casa de Elohim. Entonces se toma del tobillo, se prende del ángel y posteriormente va rumbo a encontrarse con el Eterno. Mi propósito ahora es encontrarme con Elohim. Mi propósito es llegar, encontrar y suplicar. ¿Su nombre cuál es? Su nombre yo sé cuál es. Yo tengo que encontrarme con él, aquel Elohim, el cual se me apareció en Betel una ocasión y ya estando yo en Harán me vuelve a llamar y yo regreso a Betel, a casa de Elohim. No es que ahí fuera casa de Elohim, sino que representaba ese lugar en un lugar donde tenía una cita, encontrarse con su Elohim. Vuelve allá donde un día me hiciste un voto. Vuelve allá donde un día tú te comprometiste. Y entonces Jacob va en su camino, va en su travesía y dice, Misbea, Elohe, Israel. Altar del Elohim de Israel. Misbea, si recuerdan también esa clase de Misbea, de altar. Misbea, aquí es un lugar de sacrificio. Volvió nuevamente a hacer otro sacrificio, porque ya había hecho una vez, hasta ungió una piedra, y en esta ocasión otra vez. Por eso dice que llamó Misbea Elohe Israel. Aquí es el lugar que se sacrifica a Elohim. ¿En dónde? En el lugar donde Él te habló. ¿En dónde se debe hacer el sacrificio a Elohim? En el lugar que Él... a mí me habló cuando estaba yo en Sonora. No, ahí no te habló. Te habló en tu corazón. Ahí es donde se hace el sacrificio. Ahí es donde debe ser Misbea Elohe Israel. Israel, ¿dónde hace sacrificio? En cosas vanas, ilusorias que se lleva el viento, que no tienen fruto. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Voy a cantar más fuerte, voy a brincar. No estoy diciendo que sea malo. ¿Dónde voy a demostrar? ¿Dónde Misbea Elohe Israel? Donde me llamó, en el corazón. Ahí es donde hace sacrificio Israel. Ahí es donde quebranta, ahí es donde sacrifica. Por eso decía Mashiach Yahshua, si entendieran el significado, misericordia quiero y no sacrificio, no culparías a los inocentes. Sí, los misbos están vigentes, sí, los misbos se tienen que llevar a cabo, pero encárgate de tu vida. Ten misericordia, principalmente tenla de ti. Cada uno va a ir avanzando. Llegó el concilio, el Sanedrín de aquellos tiempos, a un convenio. Que no se les inquiete a los goín con todo. Moshe tiene quien lo enseñe cada día de Shabbat. Van a ir aprendiendo. ¿Tú aprendiste rápido? Baruch Hashem. ¿Ella se tardó más? Baruch Hashem. También está avanzando. Si comprendieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no culparías a los inocentes. Entonces, cuando él llega a ese lugar donde dice Mikvea Elohe Israel, antes de llegar ahí, porque unos versículos atrás el Eterno le dice, ve allá, hazme un altar. ¿Qué le dice a sus familiares? Benacumá. Benacumá. ¿Lo que se acuerdan de Cum? ¿Sí se recuerdan qué es Cum? ¿Qué pasó con Abraham? Se levantó. ¿Qué hizo? Se levantó delante de su... Benacumá. Levantémonos, les dice a sus parientes. Quiten todos los ídolos. Quiten todas las malas obras. Quiten todo eso. Recuerden que idolatría no solamente es eficies de barro, de cobre, de plata, de X cosa, madera. Shaulo en la carta a los Colosillín, en el capítulo 3, en el Pasuk 5, dice
pasiones desordenadas, malos deseos, y habla una cierta de cosas que es idolatría. Abodaz dará, idolatría. Eso es idolatría. Hay una idolatría oculta. Hay una idolatría a la cual se le hace un altar continuo. Se le quema incienso grato y agradable. Hay una abodaz dará que se le exalta continuamente. Entonces Jacob, para poder llegar Migvea Elohe, entendió. Porque ahí no dijo, como en muchas ocasiones más bien el Eterno le dijo a Israel, es decir, al pueblo, quitad los dioses de en medio de vosotros. Pero en esta ocasión no le dijo nada. No le dijo, ve y edificamos un altar. Jacob comprendió. Ya me prendí del calcañar. Ya luché con el ángel. Ahora tengo que luchar con algo mayor. Conmigo mismo. Benacumá. Levantémonos, hermanos. Benacumá. Levantémonos, hermanos. En esta ocasión no es Jacob. En esta ocasión nos decimos todos. Benacumá. Levantémonos, hermanos. Quitemos los ídolos. Quitemos todo de en medio de nosotros. Vamos a Betel. Vamos a casa de Elohim. Vamos a sacrificar ahí. Vamos a llevar sacrificio grato a nuestro Elohim. Esto para beneficio nuestro es. ¿Qué pasa? El 35.5 le dice. 35.5 de Bereshit dice. Y el terror de Elohim estuvo sobre las ciudades. Al principio del servicio me preguntaba acerca de que salió Jacob por el incidente que hubo con su hija y la reacción de sus hijos, que si necesitaban una ciudad de refugio. Aquí ellos se fueron. Ellos, el único refugio que tenían era Elohim. Tuvieron que ir a refugiarse a él. Cuando ellos se despojaron, cuando la persona decide o entre estar con Elohim o estar con lo adverso, el Satán, hay un gran espacio ahí. Pero cuando la persona ya decidió por Elohim, acontece lo que aconteció en el capítulo 35, Pasuk 5, cuando dice, y el terror de Elohim estuvo sobre todas las ciudades. Nadie les hizo mal. Jacob caminaba seguro. Israel camina seguro cuando ha quitado los ídolos. Israel camina seguro cuando se ha levantado, cuando anda haciendo lo recto. No se preocupa. Dice el Mishle, el capítulo 6, capítulo 16, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, podemos pensar que no necesitamos protección más que una sola, la del Eterno. ¿Y cuál es nuestra protección o el pago a esa protección? La lealtad, la obediencia y la honra a nuestro Elohim es lo que nos proporciona el tener esto. Y entonces aún así que se esté betacado, dislocado, derribado, se levanta Israel y consigue su objetivo. Es que ya me pasó esto, ya me pasó aquello, ya no puedo seguir. No. Jacob, aún cojeando, siguió adelante. Y vemos en la Haftará de esta semana, que es en Obadías, en Abdías, en el capítulo 1, Pasuk 1, se habla completamente derrota de Esab. Vemos que llegó el momento que se separaron ellos porque la tierra no podía mantener a los dos, y posteriormente, ¿qué pasa en esta Haftará? Esta Haftará quiere decir que Esab ya no siguió el camino del Eterno. Esab no siguió el camino del Eterno. Esab se dedicó, dice en esa Haftará, cuando veías caído Israel, más lo atacabas. Cuando lo veías derribado. Recordemos que tanto Israel como Esab, o es decir, Jacob y Esab, son hijos de un mismo padre. Es decir, Betel. En casa de Elohim, todos son hijos, pero unos son Esab y otros son Jacob. ¿Qué hace Esab? Cuando ve derribado a Jacob, lo tira más. ¿Qué hace Israel? Lo levanta.
usa de misericordia. ¿Quién es tu prójimo? Le preguntaba y le puso una parábola, Mashiach. Venía un Cohen, venía un levita y venía un samaritano. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es Israel? ¿Quién es el que usa de misericordia? Esab constantemente busca derribar a Jacob, constantemente le estorba. ¿Quién es Esab? Uno, el que le expresé. Otro, el que no quiere la bendición, el que desprecia la bendición, es decir, el que desprecia la Torah. Como está escrito, bendito todo aquel que permaneciere en los dichos de la Torah, o también como está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en lo que está escrito en la Torah. Ese es Esab, el que desprecia la bendición, como dice el Sefer Dibri en el capítulo 12, en el Pasuk 16, no sea que haya entre nosotros un profano fornicario como Esab, que menospreció la primogenitura y después, aunque con lágrimas, no la recibió. A veces, como les decía hace un momento, Betel, casa de Elohim, cuenta con dos hijos. Ambos son hijos de un padre, pero uno es Israel y otro es Esab. Y el que se comporta como Esab el día de mañana, es decir, en el día postrero, aunque suplique con lágrimas la bendición, la bendición que obtiene el de la primogenitura. Recordemos que primogenitura, ya una vez di el tema de lo que son los de Jorok, los primogénitos, no siempre se refiere al primer nacido, sino como que al predilecto, al especial. En una ocasión el Eterno se refiere acerca de Efraín. Efraín, mi precioso, mi primogénito, y cuando Efraín no era el primogénito, sino escogió de él así, lo llamó mi primogénito. Así es Israel, el primogénito, cada uno de nosotros. Cuando hace lo recto delante del Eterno, el Eterno lo mira así, dice, mi precioso, mi primogénito. De esta manera, entonces, repito, no se halla entre nosotros un profano fornicario como era Esab, que por un edón, por un plato rojo, despreció la primogenitura. Esa es la lucha que tiene Israel. Continuamente tiene la opción de en su altar, en Mikvea Elohe. ¿Qué fue lo que trajo destrucción? ¿Qué fue lo que trajo destrucción en los tiempos de Josías? Metieron al templo ídolos, se sacrificaba a dos, y aparte estaban los lugares altos, sacrificar a dos, y mismo Mashiach Yahshua dijo, ninguno puede servir a dos amos, a uno amará y al otro aborrecerá. La pregunta es, Israel, ¿a quién amas y a quién aborreces? ¿Amas al Eterno y aborreces al Satán, al adverso? ¿O amas al adverso y aborreces al Elohim de Israel? Pero esto es para reforzar la emuná. Esto no es para derribar. Porque Israel levanta, Israel no tira. Entonces les puedo decir en esta tarde, Benacumá, levantémonos, vamos a Betel. Pongámonos firmes y ayudemos al que se está cayendo y no lo tiremos más. Entre tanto, que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Amén.